Hola, hola mi gente bella, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosby. Hoy acompáñame porque vamos a preparar un delicioso y facilísima lasaña que se hará sin horno. Te invito a formar parte de esta familia bonita. Si gustas hacerlo, puedes activar la campanita de notificaciones y si nos ves desde Facebook, activar la manita arriba. Creo que ahí se da para que puedan seguirnos y que no se pierdan ninguna de las recetas que se comparten con muchísimo cariño para cada uno de ustedes. Vámonos recio con la preparación. Así que mientras vaya el video va a ir el procedimiento juntamente con los ingredientes, así que no te lo pierdas hasta el final. Si tienes alguna duda, no dudes en dejarla ahí en la parte de los comentarios, que con muchísimo gusto, en cuanto pueda, yo te voy a responder. En esta ocasión yo voy a usar esta pasta que es para la lasaña. Puedes usar la que tú gustes. Al parecer esta viene ya lista para ponerla, no necesita ablandarse, pero les cuento que en ocasiones que he preparado, pues sí siento esa consistencia como que no se termina de cocer solamente cuando se guisa. Así que en esta ocasión sí lo voy a precocer un poquito. Y para esto voy a poner a cocer un poquito de agua, solamente para que se hidrate las láminas de la lasaña. Puse ahí unas 5 hojitas de hojas de laurel, solamente para el sabor, un chorrito de aceite y un poquito de sal, lo que agarró como mis deditos acá. Vamos a poner las láminas en ya nuestra agua bien calientita. Por unos 5 minutos, solamente queremos que se ablanden un poquito y rápidamente sacamos y lo vamos a poner sobre papel encerado o sobre un trapito. Y reservamos. Para la salsa lo que vamos a usar en esta ocasión usaremos 1,5 tazas de puré de tomate, media taza de agua, agregaremos una pizquita de pimienta, ajo en polvo, una media cucharadita, sazonador de pollo puedes agregar al gusto, yo estoy agregando aquí una cucharadita pequeña, pero voy a ir agregando al gusto. Si gustas agregarle un poquito de chipotle, bien puedes. Yo le voy a agregar un poquito de caldito, como 1,5 cucharaditas. Una vez que empiece a hervir y que empiece a espesar un poquito, vamos a agregarle una lata de leche evaporada sin dejar de mover. Esta es de 339 mililitros. Corroboramos aquí el sazón. Si es necesario agregamos un poquito más de consomé o sal al gusto. Si gustas agregar también un poquito de cebolla molida, cebolla en polvo, pues puedes agregarle. Ahora vamos a guisar la carne. Yo aquí tengo en esta olla 800 gramos de carne, pero puedes usar solamente medio kilo. Yo lo voy a cocinar con un poquito de agua, media taza de agua. Le voy a agregar sal, pimienta al gusto y cebolla. Este es ajo, pimienta. Puedes sazonarlo como tú acostumbres. Agregaré solamente un poquito de cebolla, como 1/4 de una cebolla pequeña. Si tienes cabecitas de ajo, puedes agregarle unas 3 cabecitas bien machucaditas o bien picaditas, y si no, como en mi caso, en polvo. Agregué sal al gusto y vamos a esperar a que se empiece a cocinar. En nuestro caso lo cocinamos con agua para así también matar cualquier bacteria que haya y también para que no usemos tanta grasa. Que al final, ya una vez que se consuma el agüita, empieza a soltar la propia grasita de la carne. Le agregué como 3/4 de taza más de agua, porque en mi caso voy a agregar un poquito de verdura que tengo en el refri y voy a aprovecharla. Aquí estoy agregando 1/4 de un pimiento morrón rojo, una zanahoria picada,
Y si quieres agregarle más verduras, adelante. Terminaremos de sazonar a nuestro gusto. Ahorita voy a agregarle también un poquito de perejil molido y también un poquito de orégano molido. Ya las especias que quieras agregarle es al gusto, ¿sale? Ya se evaporó lo que es el agüita, ya está bien cocinado lo que es la verdura en este caso. Ya solamente voy a esperar a que se sofría un poquito y listo, apagamos. Y ahora sí, a montar. Tengo este molde, este refractario pequeño. Ahorita te comento cuánto de altura y de ancho tiene. Voy a engrasarlo con un poquito de mantequilla. También puede ser con aceite. Muy bien, vamos a empezar a montar nuestra lasaña. Vamos a agregar una camita de salsa, de esta salsita rica. Después de la pasta vamos a agregar la carne. Si quieres agregarle algo más aquí arriba como champiñones cortados, puedes. En nuestro caso vamos a ir agregando mezcla. Una vez que ya tenemos lleno nuestro molde, intercalando las camitas de salsa, de pasta y de carnita guisada. Bueno, ya en este punto ya es la última camita. Y aquí vamos a agregar, podemos agregar queso mozzarella o queso manchego, ya sea en láminas o rallado. En este caso yo tengo queso manchego ralladito y voy a agregar aquí arriba para que se gratine. Si lo preparas en el horno de la estufa, debes precalentar unos 15 minutos con anticipación a 200 grados por unos 15-20 minutos o hasta que se gratine muy bien. Prácticamente esto ya está casi cocido, solamente queremos que se termine de cocinar lo que es nuestra pasta y que se gratine muy bien lo que es el quesito. Si no quieres hornearlo, también se puede hacer en la estufa, en un sartén. Por aquí te voy a dejar un video de una lasaña que hicimos el año pasado, que también estuvo deliciosa y se hizo en el sartén. Y el mismo procedimiento, solamente porque se cocina ahí. En este caso se va a cocinar en el microondas. ¿Por cuánto tiempo? Lo vamos a llevar por intervalos de 15 minutos y vamos a ir checando como en unos 20 minutos o media hora. Ya está lista nuestra lasaña. Agregamos suficiente queso manchego para que se gratine muy bien. Si entre las camitas quieres agregar quesito, también se vale. Aproximadamente agregué unos 200-220 gramos de queso. Bueno, esto lo llevamos al microondas por intervalos de 15 minutos, en 15 minutos y así hasta que todo esté bien cocinadito y bien gratinado. Así que vámonos al horno de microondas en este caso y regresamos. Pero ya como te comenté, puedes hacerlo de las tres maneras sin problema alguno. En 15 minutos esto ya estaba bien gratinadito. Ya nada más vamos a checar que esté bien cocidito lo que es la pasta. Y si no, vamos a mantenerlo unos 10 minutos más. Aunque miren, ya se está empezando a tirar el caldito, entonces voy a ir poco a poco. En el microondas estuvo en 15 minutos prácticamente, esto ya estaba listo, pero aún así yo lo dejé 10 minutos más, en total fueron 25 minutos. Así que ustedes vayan checando. Aquí dejé tantito que se atemperara, pero ustedes pueden comerlo así recién salidito del horno. Y miren, me encanta porque en estas partes se doró perfectamente. O sea, muy bien. Si lo meten al horno, les recomiendo que le pongan papel aluminio para que esté más rápido.
Si te está gustando, no olvides regalarnos una manita arriba. No olvides compartir este video en tus redes sociales. Ya sabes que nos ayudas muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad, si lo haces. Si gustas seguirnos, también estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Por aquí van a estar apareciendo. Así que serás bienvenido por allá si gustas seguirnos también. Cuéntame qué te está pareciendo esta receta. ¿A ti te gusta la lasaña? A mí me encanta.